cortesía. Esto no me lo voy a colocar, solamente voy a hacer la presentación, luego te lo dejo todo para ti. Bienvenidos a todos, por supuesto, muchas gracias por asistir. Hoy tenemos con nosotros a Alfredo Soro, Freddy para los amigos, ¿vale? Que nos va a mostrar todas sería imposible en una hora, nos va a mostrar un poquito, digamos, una iniciación hacia un software que no es muy conocido, pero que tiene millones de posibilidades, ¿vale? El software se llama Blender, es un software de animación, es un software creativo, es un software multimedia, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿vale? Podemos desde editar vídeos, realizar animaciones, programar videojuegos, renderizar, hacer multitud de opciones multimedia con él, ¿vale? Os lo va a explicar mucho mejor que yo. Y yo simplemente voy a hacer la introducción a esta charla, a este taller sobre software libre. Es la segunda charla que tenemos en nuestras instalaciones sobre la temática de software libre, dentro de la 12ª semana del software libre. Llevamos ya 12 años fomentando el software libre en Tudela y en La Ribera, con diferentes jornadas, diferentes eventos, diferentes charlas y talleres sobre software libre, ¿vale? Vimos hace unos días un gestor de correo electrónico libre como es Thunderbird. Hoy vamos a ver Blender con Alfredo, y mañana y pasado veremos, el último día veremos LibreOffice y mañana veremos WordPress, ¿vale? Entonces, desde Fundación Dédalo lo que queremos es que participéis, ¿vale? Que no os sentéis ahí y el ponente de un monólogo, sino que participéis con nosotros, que las dudas que tengáis, que vengáis con ellas o que os vayan surgiendo durante la charla, podéis levantar la mano y si al ponente le parece bien, daremos paso a que preguntéis también diferentes cositas, ¿vale? Si veo que se va interrumpiendo mucho la charla, ya lo pararé yo, eso no os preocupéis, ¿vale? Ya os diré, vamos a dejarlas para el final o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que sin más, creo que no me he presentado, yo soy Mario Verdonce, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo, y os voy a dejar con Alfredo Soro para que os comience la charla. Comentaros simplemente, yo me he traído la chuleta porque como tenemos tantas actividades, no soy capaz de aprenderme todas, pero comentaros que Blender es uno de los programas de animación y renderizado y edición de vídeo más utilizados en software libre, ¿vale? Se utiliza tanto por empresas punteras como por particulares, o sea que cualquiera puede utilizarlo, ¿vale? Es un software gratuito, aparte de libre, que cualquiera puede descargar y, muy importante, multiplataforma. ¿Qué quiere decir multiplataforma? Que igual algunos no sabéis lo que es. Que se puede utilizar en en muchas de las plataformas para ordenador. Estamos hablando de Windows, estamos hablando de Linux, estamos hablando de Mac, ¿vale? Se puede utilizar en casi todas de ellas. En este caso, por ejemplo, tenemos un ordenador con Linux, con Ubuntu en este caso, y vamos a ejecutar el programa, estamos ejecutando el programa sobre él, ¿vale? Y comentaros un par de producciones que se han hecho partes de esa producción o secuencias de esas producciones, esas películas con este software, con Blender, como son Spider-Man 2 y Capitán América, el Soldado de Invierno, ¿vale? No se ha hecho la película completa, se han hecho secuencias, se ha hecho renderizado, se ha trabajado con ello para mejorar según qué aspectos de la película, pero que sepáis que no estamos hablando de algo que digas, no, lo voy a utilizar porque sí, no, lo utilizan empresas punteras también para películas taquilleras y multimillonarias, ¿vale? Así que os dejo ya con Alfredo, que se coloque la petaquita por ahí donde quiera él. A ver si cabe. ¿Más igual? Sí, y esto pues te lo puedes colocar por ahí. ¿Vale? Os dejo ya con Alfredo, muchas gracias. Gracias, Mario. Casi has dado tú la charla ya no tengo nada más que decir. Es software libre, vale para varias plataformas, Windows, Mac, Linux. Y bueno, yo creo que te has olvidado de comentar que al final de la charla creo que daréis unas encuestas para que valoréis estas charlas y que en el futuro se puedan hacer mejores charlas y demás. Así que tenerlo en cuenta. Y a mí me podéis poner mala nota, lo que sea, es igual, o buena, no tengáis piedad. Dime, Mario. Sí, son muchos años ya. Esta es la
tercera vez que hablo de Blender. Es solo una charla de introducción, pero bueno, en otras ocasiones hemos hablado de OpenShot Video, editor de vídeo, de Audacity también. Sí, bueno, en OpenShot Video había una cosa curiosa, y es que el OpenShot Video empleaba Blender para hacer algunos efectos, títulos y demás. Pues se conectaba con Blender y hacía que los generase el programa. Y hoy vamos a hablar de Blender. Para enseñar la presentación, en vez de usar LibreOffice, que hay impreso, el PowerPoint típico, pues lo que he hecho es un videojuego hecho con Blender. Blender tiene varios motores de uso, o sea, varios motores de render. Uno es el de videojuegos, otro es el de renderización típica, que sería como una fotografía, y hay uno más avanzado que da texturas más fotorrealistas, que se llama Cycles. Bueno, luego hablaremos más de eso. Entonces, esto lo he copiado directamente de un tutorial que explicaba cómo hacerlo. He escogido este personajillo, el Goku de Dragon Ball, con unos fotogramas, y asignándole unas teclas se mueve para un lado, para el otro, y salta. Y vamos para allá, a ver qué nos encontramos. Podemos correr un poco más. ¡Yay! Bueno, ya me habían presentado. Yo me llamo Alfredo Soro, soy cineasta, hago cosas con audiovisuales, he hecho desarrollos de páginas web, vídeos corporativos, institucionales y cosas así. Y bueno, al final os lo volveré a poner, la dirección de contacto. Podéis mandarme mails o lo que sea si tenéis cualquier duda o sugerencia. Blender empezó como un programa interno de una empresa holandesa que se llamaba Neo Geo. Era una empresa puntera en tema de efectos especiales y animación por ordenador. Entonces, ese programa que ellos hacían para su propia empresa vieron que era muy útil y crearon ya en el año 95 lo que se conoce como Blender hoy en día, pero entonces era Blender 3D, porque era pues eso, para hacer escenas en 3D y renderizarlas y animarlas. Entonces empezaron en el 98, Tom Rusendahl, de la empresa Neo Geo, fundó Not a Number, y solo específicamente para comercializar este programa, comercializarlo, añadirle extensiones, programas adicionales que les dieran más funcionalidades. Y la empresa creció y llegó un momento en que se amplió el capital, y cuando tienes inversores que aportan dinero, pues estos inversores quieren ingresos inmediatos, y no los hubo en ese instante. Entonces Tom Rusendahl estaba a punto de perder el control de la empresa y dijo, pues voy a hacer una cosa. Hizo una especie de colecta, y en menos de 2 semanas, en 2002, logró 100.000 euros para recuperar el control, los derechos de Blender, y con la condición de que los nuevos inversores que aportaron dinero en este crowdfunding pues apoyaran que el Blender iba a ser software libre, y por tanto ya no se puede perder el control del programa, porque sabéis que el software libre es como una licencia. O sea, hay dos mundos en la informática, ¿no? El software libre y el privativo. El privativo es una licencia que te limita a usar los programas solo en un ordenador, no los puedes copiar a otro ordenador si no pagas tu licencia. Y el software libre tiene también sus restricciones, pero no tiene esa necesidad de que tú no lo puedas copiar en otros ordenadores. Por tanto, si usas software libre en un colegio, un hospital donde hay muchos ordenadores, puedes copiar el programa en todos los ordenadores libremente. De ahí viene lo de libre. Gratis, casi todo lo que se hace en software libre es gratis. No hay razón para no cobrar, o sea, sí que se puede hacer pagar pues por el servicio, por la copia, por los soportes, etcétera. Y lo que tiene de especial es que tú tienes el código a tu disposición, y si eres programador
puedes corregir cosas o ampliarlo, siempre siguiendo los códigos del software libre. Vamos para allá. Siguiendo con la historia, en Blender se creó, con ese dinero se creó la fundación Blender Foundation y poco después el Blender Institute. Blender Foundation lo que se encarga es de hacer que los programadores que aportan su tiempo, la mayoría sin cobrar, para ampliar este programa desde esos años, desde hace muchos años, Blender Institute hace algo parecido, hacer que artistas utilicen Blender y creen obras, proyectos con Blender. Al principio, por ejemplo, este cortometraje, me parece que se titula Elephant's Dream. Poco después Big Bang Bunny, son cortometrajes animados hechos con Blender en 3 dimensiones. Esto de aquí está empleando Joe Frankie, era cuando ampliaron Blender, poco a poco lo fueron haciendo cada vez más grande, con más funciones, y le añadieron el motor de videojuegos. Entonces crearon Joe Frankie, que está basado también en otro cortometraje animado, bueno, en el Big Bang Bunny precisamente. Este personaje sale en ese corto, y esto pues era un videojuego totalmente inmersivo en 3 dimensiones y demás, que iba saltando y lanzando ovejas y tal. No se conformaron con eso y me equivoqué de tecla, y entonces le pusieron otra funcionalidad más, que es la de poder hacer composición de imagen y de vídeo o cine con filtros de luces, de color, calibrar, hacer efectos especiales, efectos visuales en imágenes reales, no solo las imágenes generadas por ordenador en 3D, sino ya entramos en aplicaciones que se emplean hoy en día en la industria del cine. Y no se quedaron allí, siguieron ampliando, y la última innovación fue meter el motor de render Cycles, que mejora un poco el interno que ya tiene Blender y mejora las texturas, el 3D, etcétera. Bueno, vamos a seguir. Del Blender Institute salió un proyecto que es hacer la primera película largometraje libre. Así como los cortometrajes que hicieron también son libres, ahora están trabajando en hacer una película que todos los elementos que salen, los personajes, la música, los fondos, todo, va a estar disponible, y la gente podría descargárselos y usarlos libremente en ese aspecto. Y bueno, voy a ponerlo para que echemos un vistazo a un tráiler de esta película. Estaría bien que se viera. Vamos a ver. Lo probamos ya, pero hemos cambiado la disposición de la pantalla y esto no es. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. A ver si lo puedo abrir. Sí, ya está. Todo íntegramente.
Bien, entonces el Instituto Blender ha juntado a gente que hace creaciones, son artistas de todo el mundo y hace creaciones con Blender con esta intención de hacer un primer largometraje hecho con este software. El mundo del cine es bastante ejemplar en el tema de que hay muchas disciplinas, ¿no? Y, sirve, o sea, nos sirve para muchas cosas, ¿no? Blender, no solo para la industria de cine en concreto. Y eso ahora veremos para qué cosas más sirve. Yep. Pero primero vamos a seguir por aquí. Y seguimos parando. Ahí. Entonces, Blender fundamentalmente era Blender 3D, ¿no? Inicialmente, y permite originalmente crear objetos 3D, escenas en 3 dimensiones, animarlas y demás. Pero eso nos permite también, por ejemplo, exportar los objetos que hagamos al mundo de las impresoras 3D, que es todo un mundo infinito, ¿no? Bastante ilimitado, porque puedes imprimirte tus propios accesorios. Os cuento una anécdota. Por ejemplo, se perdió una piecita del plato giratorio del microondas en mi casa y un amigo que tenía una impresora 3D me dijo: te imprimo lo que quieras, porque me debía un favor y tal. Digo, vale, pues cogí Blender, hice unas mediciones de cómo eran las otras ruedas que tenía el plato giratorio y le di el objeto, y el objeto enseguida me lo devolvió clonado, o sea, era idéntico que los otros y algunos más de repuesto. Digo, pues muy bien, es muy útil el tema de la impresión 3D. Y no solo eso, Blender incluye algunas herramientas específicas para las impresoras 3D y se pueden utilizar para muchas cosas, ¿no? En el futuro se podrá hacer impresiones orgánicas, ¿no? Que se puede hacer. Hay gente ya que imprime piel humana y se implanta en personas. ¿Quién no nos dice que podamos imprimirnos nuestra propia comida o cosas así? Sí. El mundo maker que llaman, ¿no? es inmenso. Y Blender es una de las herramientas con las que mejor se trabaja para esto, porque permite importar y exportar a formatos de las impresoras 3D. Y bueno, sigo. Como os he comentado, tiene también una función para hacer retoques sobre la imagen. Esto no está hecho con Blender, el Matrix, ¿no? Pero es un ejemplo para explicar, pues, la gradación de color, ¿no? Bueno, normalmente en una película hay un experto que conforma el color de una toma a la siguiente toma, que a lo mejor se ha hecho con una cámara distinta o en unas condiciones de luz diferentes, y al director no le interesa que la película se vea pues cada vez con una luz diferente. Entonces tratan de igualar la luz, los colores, y según el gusto y el interés o la intención de la escena y de toda la secuencia. Y esto con Blender también se puede hacer. Más cosas que puede hacer es que luego detallaré un poquito más, es animación de personajes. Ayuda a articularlos, a ponerles una especie de armadura con huesos y demás, y animar las expresiones faciales, incluso sincronizar el sonido para que el habla y demás case con los movimientos de los labios de los personajes o objetos que se animen, que cobren vida, ¿no? Para que cobren vida. Y también tiene otra función que vendría a complementar la del compositor de imagen, que es el seguimiento de movimientos de cámara y el seguimiento de movimientos de objetos. Por ejemplo, esto tampoco es que se haya hecho con Blender, pero esto se puede hacer, poner un objeto con unos puntos contrastados que el programa detecta, y cuando lo mueves, pues dice, pues se ha movido haciendo este camino, esta ruta, este seguimiento, y te lo memoriza, y luego lo puedes extrapolar a la escena 3D y añadir pues una imagen tridimensional
donde tú quieras, o sea, solapándolo con el compositor. O bien tú haces un movimiento de cámara y ese movimiento de cámara te lo registra también con unas rutas y lo puedes extrapolar a la cámara virtual que tiene Blender. Hablando de realidad virtual, Blender también permite hacer escenas en 360 grados, o sea que tú puedas meterte dentro, ¿no? Una inmersión completa, hacer también renders con dos imágenes para hacer 3D estereoscópico, quiero decir, esos que tienes que ponerte gafas o unas gafas como las Oculus o las Google Glasses y con el móvil o con unas como las Oculus especiales, ¿no? Pues puedes ver sumergirte en un mundo en 3D. Puedes hacer aplicaciones de realidad aumentada que se empleen en medicina, por ejemplo, y tiene también algo que lo hace bastante único respecto a otros programas, y es que simula física, o sea, gravedad, las condiciones de gravedad, emisiones de partículas. Puedes darle a un objeto un determinado peso, tantos kilos, tantas toneladas, poner un suelo que tenga cierta resistencia, con más o menos elasticidad, y dejar caer objetos, y el programa simula las rutas o el movimiento que harán esos objetos. En eso se han usado, eso en concreto se ha utilizado para películas, superproducciones de Hollywood, pues eso, para calcular, por ejemplo, pues cuando hay un barco, una nave espacial enorme que tiene muchos avioncitos o algo dentro, ¿no? Y se van cayendo unos tras otros, pues para calcular esas rutas, esos movimientos, usan Blender. Luego, por lo general, usan otras aplicaciones que ya están más acostumbrados y que las usan muy habitualmente en el cine, para hacerlo en 3D, con mejores texturas o más tamaño, depende de los ordenadores que empleen. Y Blender está abierto a eso y mucho más. Voy a seguir para adelante, que si no se nos hace la hora. Bien, Blender, para poderlo usar en vuestros ordenadores, ¿tenéis ordenador en casa? ¿Ninguno? Eso, que levante la mano quien no tenga ordenador en casa. Más que nada para hacernos una idea. Vamos, con cualquier ordenador de hoy en día y de hace muchos años, Blender funciona. Claro, para hacer ciertas cosas puede llegar a ser lento, ¿no? Si vais a editar vídeo en 4K o vais a renderizar con unos objetos con muchos polígonos, unas texturas fotorrealistas, muchas luces y muchos elementos, pues vais a necesitar un ordenador más potente. Y aunque tengáis el más potente del mundo, no va a ser instantáneo, no va a ser inmediato. Quizás es ahí la guerra en que se mantiene entre software privativo y software libre. Hay mucho software privativo que hace cosas parecidas a Blender. Blender es muy completo. Yo no conozco ningún programa que lo tenga todo lo que tiene Blender ni en software libre ni en software privativo. Pero la gente pues usa según lo que le convenga, ¿no? Mínimo 2 GB de RAM, 2 GB de memoria RAM. Aunque en estos ordenadores los hemos probado con 1 GB de RAM y funciona aún decente. Recomendable 8 GB de RAM, y dice óptimo 16 GB de RAM. Cosa muy importante, parecerá una tontería, pero un ratón con 3 botones, o sea, derecho, izquierdo y la rueda. Con la rueda es útil para utilizar el interfaz de Blender. Los Mac suelen tener solo un botón. Yo recomiendo que os compréis un ratón normal, aunque Blender se puede configurar para emular un segundo botón, un tercer botón o lo que sea. Pero bueno, y lo mismo pasa con el teclado. Si usáis un ordenador portátil, los ordenadores portátiles suelen carecer de teclado numérico. Este precisamente no, es una suerte. El teclado numérico también se emplea mucho en el interfaz de Blender, así que si no tenéis teclado numérico os podéis comprar uno aparte o poner un teclado externo en el portátil o lo que sea. Y luego ya es importante o no, depende del uso que le vayáis a dar, la tarjeta gráfica. Si es una tarjeta gráfica moderna y potente, pues conseguiréis hacer renders de imagen más rápido que no con una tarjeta gráfica pequeña de poca potencia, ¿no?
Hay alternativas, que es conectarse a la red y usar granjas de render por servidores, que te lo renderice otro ordenador. Pero bueno, si puedes permitirte una tarjeta gráfica moderna, OpenGL, me parece que versiones 3 o 4, y DirectX en versiones de Windows, pues irá mejor. Claro, hay tarjetas gráficas que valen 50 euros y con eso va a irte muy lento, pero si te compras una que vale 400, pues acabarás antes. El problema es valorar si lo vas a amortizar o no. En principio, si le vas a ponerte muy en serio, pues igual sí lo amortizas, ¿no? Porque aprendes. Blender sirve sobre todo para aprender. Mucha gente lo emplea para aprender a meterse en este mundo del 3D. Ahora lo veremos en funcionamiento en la práctica, pero vamos, estamos viéndolo en este momento. Estamos usando el motor de render en tiempo real. Claro, son texturas como si fuera un juego muy básico en 2 dimensiones. Pero bueno, sigo con la presentación. Blender está hecho, eso es una de las ventajas, y es que funciona en cualquier plataforma, en Linux, en Windows, en Mac, en RedBBS, parecido a Linux, y alguna otra plataforma. En FreeBBS, he dicho RedBBS. Bueno. Y la ventaja es que uses la versión que uses Windows, uses Mac, el interfaz siempre es el mismo, no hay cambios de una máquina a otra, y eso viene muy bien para colaborar entre distintos ordenadores. Uno puede hacer una cosa y otro puede hacer otra, se pasan los ficheros y funcionan igual. Las cosas que aporta Blender, pues es un render fotorrealista. No me aclaro con la tecla y le doy la musiquita. Entonces, incluye el motor de render llamado Cycles, que ofrece renderizado ultra realista. Esto es una de las novedades que incluyeron hace unos pocos años. Tiene la ventaja de que ofrece un render en tiempo real. En tiempo real, pese a que tengamos aquí, pues es una gráfica dedicada a ATI, no sé de cuántos gigas era, de 512 megas. Es poco, pero bueno, ya veremos cómo se comporta. Bueno, y luego, aparte de tiempo real, puedes hacer un render haciendo que haga varias pasadas y que sea, pues, unas imágenes que dan la sensación, pues eso, de reales, y de que te puedes comer esas frutas, ¿no? Luego tiene soporte de GPU y CPU, es decir, que aprovecha la tarjeta gráfica realmente para hacer los renders más deprisa. Versiones anteriores igual solo usaban el procesador, y aunque tuvieras la tarjeta gráfica de 1000 euros, pues no te la iba a aprovechar y no iba a hacer más rápido los renders por eso. Ahora, en las últimas versiones, la aprovechan y consigues hacer imágenes que ya querríamos hace 20 años, que tardaban horas y horas y horas en hacerse renders de imágenes a una resolución pequeñita. Ahora puedes hacer un render grande en pocos minutos. Como he dicho, tiene previsualización del visor en tiempo real, soporte de luces de alto contraste y una licencia permisiva para vincularlo con programas externos. Esto es interesante porque hace un mes exactamente hubo unas conferencias, se hacen todos los años por parte de Blender Foundation, en las que, pues, los distintos ponentes hablaban de Blender, incluido el presidente Tom Rusendahl, y habló, creo que era un italiano, que explicó que el Giro de Italia de este año, de 2017, se empleó Blender para representar las rutas por las que iban en tiempo real los ciclistas. O sea, tenían unos sistemas que recogían datos de GPS y tenían mapas con OpenStreetMap, otro proyecto libre, que la gente mapea los mapas de todo el mundo, y representaba, pues, las carreteras, las montañas y demás por donde iba pasando
donde iba pasando el pelotón y los distintos ciclistas. El italiano que hizo es una especie de, vamos, le propusieron, oye, necesitamos hacer esto con Blender en tiempo real. Y dijo, no sabría cómo hacerlo, pero al final lo consiguió integrar y lo que hacía es una especie de aprovechar el API, que es las instrucciones que se dan a Blender, y Blender responde a ellas sin necesidad de usar el interfaz, y así poder representar eso en la televisión, en la RAI, ¿no? Era la RAI italiana, la televisión nacional, para que cuando el realizador quisiera, pues se moviera la cámara alrededor de los gráficos, saliese la clasificación y demás, todo en tiempo real, gracias a que Blender es software libre y permite que lo usen otros programas. Más opciones que da Blender es unas opciones de modelado rápido. Es muy rápido y muy sencillo cuando sabes hacerlo, el crear elementos desde lo más sencillo a lo más complejo, desde un cubo a una fachada gótica. Tiene una extensa cadena de herramientas de modelado que permite crear, transformar, editar cualquier cosa, que es muy fácil. Luego tienen atajos de teclado. Hay muchas teclas, son muy útiles, las aprendérselas no, pero bueno, con la chuleta cerca, cuando no te la sabes y luego ya cuando coges pericia, cuando ya te lo vas acostumbrando, pues ya no necesitas la chuleta, puedes crear nuevos objetos, nuevas primitivas, extruirlas, darles volumen, etcétera. Ya veremos en la práctica si nos da tiempo. Tiene soporte de enógonos. Enógonos es un invento de Blender, no hay otros programas en 3D que hagan enógonos. Normalmente un programa en 3D lo que hace es representar los objetos con triángulos o cuadrados, y las tarjetas gráficas están preparadas para darles textura en tiempo real a millones de polígonos, ¿no? O millones de triángulos o cuadrados. Los enógonos viene a querer decir que se pueden hacer polígonos de más vértices, de más lados que un triángulo o un cuadrado, o sea, hacer un pentágono, un hexágono o lo que quieras libremente. Esto, no obstante, igual si lo exportas a otros programas 3D, como he dicho, puede que no sea compatible y dé problemas, pero es una excentricidad de Blender. Más cosas, pues deslizar, unir, disolver bordes, hacer cualquier cosa que se nos ocurra en 3 dimensiones, rellenado en cuadrícula, y hacer duplicados, todo muy fácil, muy rápido. Luego tiene también la funcionalidad de que todo se puede programar, con Python sobre todo, para los más avanzados o para los que prefieren programar en vez de usar el interfaz, y ahora hago esto, pues se hacen unos scripts que amplían las funciones de Blender o las aprovechan, como os he comentado el caso del hombre que hizo las gráficas en tiempo real del Giro de Italia de este año. Y sigo para allá. Materiales realistas. Esta es otra de las cosas que se empleó en una de las películas de esas de Marvel, y es que se puede texturizar de muchas maneras. Puedes añadir una imagen, puedes hacer una foto e incluirla como si fuera una textura de estos polígonos, o usar pues algunos algoritmos y algunas variables que hacen que pues un material, en vez de parecer plástico, pues parezca cristal o parezca tierra. Entonces existen, como ya tiene muchos años el mundo de la imagen por ordenador en 3D, pues existe un lenguaje de programación o algo parecido para referirse a materiales que se incorporan en estos polígonos, que se llama Open Shading Language. Y claro, este lenguaje ahora lo incluye Blender, y lo tenían pues muchas películas que hacen efectos especiales. Ofrece soporte completo por nodos, que son estas tarjetitas que se pueden parametrizar o te permiten cambiar variables de forma muy útil y de forma muy potente.
coloreados físicamente precisos, como cristal, cambiar la translucidez, la transluminencia, esto lo tengo que leer, transluminescencia, eso. ¿Y qué más? Bueno, otra sección sería la constricción rápida o el rigging que llaman, ¿no? Que esto permite transformar un modelo en un personaje articulable, que es muy fácil hacerlo con Blender porque ofrece herramientas específicas. Ofrece pues envoltura, esqueleto aplicado de piel, o sea, le puedes añadir a unos huesos que los cubra de determinada manera, que se deforme de forma adaptable, pintar el peso, pintar sobre el modelo, y decir, esto pesa más, esto pesa menos. Función despejado, es muy útil cuando se dibuja una cara, porque dibujas un lado y ya tienes el otro a la vez. Función de capas de huesos de articulación y grupos coloreados para organizarlos, y huesos interpolados por curvas suavizadas para que los movimientos sean más naturales. Más set de herramientas para animación. Esto sería más o menos una extensión de la extensión de animaciones de personajes, y bien se trate de hacer keyframing, o sea, hacer un índice, o sea, marcar un fotograma clave y decir, estamos aquí, y luego irte al fotograma 50 y marcar otro fotograma clave diciendo, estamos aquí. Entonces, la animación intermedia te hace todos los pasos desde que estás así a que estás de otro modo. Eso es lo más sencillo en animación. Luego también te permite hacer ciclos más completos con cinemática inversa y cinemática directa, que se llama. Esto se emplea para, por ejemplo, simular pues cómo camina una persona, y es capaz de hacer ciertos cálculos o ciertos algoritmos que hacen que ver el movimiento del objeto sea más natural. Por ejemplo, si estás subiendo unas escaleras, se usa, creo, cinemática inversa o algo así, ¿no? Depende del tipo de movimiento. Esto ya los animadores más expertos pues lo controlan, y Blender ayuda a utilizarlo. Ofrece con las herramientas de animación ciclos de caminata automatizados a lo largo de una ruta. Se puede dibujar un camino y el personaje lo va a caminar en 3D. Editor de poses de personajes, animación no lineal para movimientos independientes, cinemática inversa y directa para poses rápidas y sincronización de sonido. Y otra manera de crear objetos es con esculpido. O sea, tiene la opción de que tú pones el ratón sobre un objeto, o sea, un cubo en la pantalla, y con múltiples brochas, tienen 20 tipos de pinceladas distintos, pero no son pinceles convencionales, sino lo que hacen es pues que ahora tiro de forma más gruesa o lo empujo para adentro, y es como modelar con arcilla en el propio programa. Soporte de esculpido de resolución múltiple. Si hacemos unos objetos que tienen muchos polígonos, eso se va a resentir, va a hacer que el ordenador vaya más lento si es poco potente. Entonces se puede regular y decir, no hagas demasiados polígonos, o ahora quiero aquí más definición y ponme más polígonos. Y bueno, esculpido con topología dinámica. Y esto es una técnica que lo que hacen es precisamente ahorrar polígonos. Después de que han hecho la figura como si la hubieran esculpido, pues empiezas a envolver esa figura con polígonos más grandes, menos cantidad de polígonos, pero se adaptan a la figura que tú has hecho, y puedes utilizarla pues por ejemplo para videojuegos que se muevan más rápido en tiempo real y cosas así. Y también puedes esculpir de forma espejada, pues eso, para que las simetrías sean más rápidas de hacer. ¿Qué más? Desplegado rápido de UV. Es decir, en 3D tenemos las coordenadas X, izquierda a derecha, las coordenadas Y, adelante y atrás, y las coordenadas Z, de abajo a arriba. O sea, con 3 números tienes una posición, un punto en la pantalla en cualquier dimensión.
En el caso de coger texturas, cuando tienes que ponerle una imagen a un objeto que tiene muchos polígonos, necesitamos que ese objeto sea como un mapamundi, lo desplegamos y le hacemos una imagen 2D. Entonces, ¿habéis preguntado algo? No. Entonces, me podéis interrumpir en cualquier momento, no os cortéis. Entonces, cuando despliegas una imagen, o sea, un objeto 3D y lo haces 2D, en vez de usar X, Y, Z, porque sería un lío, o sea, solo usar X e Y, para no liarnos, se emplea UV en vez de X, Y, Z. Entonces, esto Blender lo que facilita es proyección rápida de cubo, cilindro, esfera o cámara, desenvoltura de base conforme y de ángulo, es decir, con costura de los filos y fijación de los vértices, que puedes hacer que tengan más grosor o menos grosor o algo así, y pintar directamente en la malla. O sea, en el objeto tú puedes pintar y elegir cómo quieres que esté dibujado o texturizado tu objeto, y exportar las imágenes de disposición UV para poderlas usar en otros objetos o en el mismo objeto, o cambiarlas en otros programas. No tienes por qué limitarte solo a Blender, sino si te manejas más con otro, pues vas al Photoshop o al GIMP o al que sea, y ahí te preparas tus texturas. Y otra cosa que ya os he comentado que tiene Blender es el compositor completo, que viene pues eso, no necesitas irte a otro programa, todo lo tienes en el propio Blender. Puedes hacer lo mismo que hace Photoshop o el GIMP, aplicado no solo a imágenes fijas, sino a imágenes en movimiento, y todo integrado también con las escenas tridimensionales, simplemente cambiando la disposición de las ventanas, que es muy fácil con teclas. Y bueno, el compositor viene con una impresionante colección de nodos para creación de efectos de cámara, de gradación de color, viñeteados y mucho más. Soporte de capas de renderizado, composición completa con archivos de imagen y de vídeo, habilidad para generar render en archivos OpenXR multicapa, y es multiproceso. Ahora aprovechan los ordenadores que tienen varios núcleos y es más rápido a la hora de funcionar. Dime. Sí. 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 Bueno, lo pasamos más deprisa. Las cosas que tienen el seguimiento de movimientos de cámara y objetos, que ya os he comentado, que veremos algún ejemplo. Las colecciones de extensiones son inmensas, o sea, si Blender ya de por sí es muy potente, viene con algunas extensiones que tú puedes activar o desactivar a voluntad. Cuanto más actives, pues más recursos comerá y mejor ordenador necesitarás. Es importante de esto saber pues que permite importar y exportar todo tipo de archivos de otros programas 3D, de imágenes, de vídeo, de audio, etcétera. Y tiene una parte de editor básico de vídeo, al que también le puedes añadir efectos y demás. Y bueno, los formatos de archivo que he comentado, JPEG, PNG, Targa, DPX, puedes hacer un fichero directamente para proyectar en un proyector digital. Y bueno, de vídeo, de 3D, etcétera. El interfaz, que es lo que vamos a ver ahora mismo, pues es flexible, lo puedes personalizar a tu gusto y guardarte la disposición con distintos nombres para ir intercambiando según el flujo de trabajo con el que estés empleándolo. Ya viene con algunos predefinidos y la ventaja, pues como os he dicho, es que pues funciona igual en todas las plataformas, en Windows o en Mac, y
no hay ninguna ventana que te obstruya o que te impida ver Blender, ver las distintas funciones o las cosas del programa. En el tema de interfaz, yo creo que es igual. No, hombre, yo creo siempre va a ser mejor Linux, porque Windows, quieres que no, tiene procesos detrás que te va a hacer más lento el ordenador. Pero lo básico, que es el manejo de la interfaz, no tiene por qué ir más lento, en principio. Ahora, cuando el visor le metamos 3D en tiempo real, ahí puede influir y no me puedo inclinar hacia uno ni hacia otro, porque la gráfica a lo mejor pues no tiene todas las funciones 3D en Windows que en Linux, aunque pues se están poniendo las pilas, y el tema de OpenGL y demás pues prácticamente lo tienen todo igualado. Siguiente, aquí termina la presentación del videojuego. He creado este enlace, este acceso directo, j.mp/Blender Libre, desde el que podéis ver una colección de enlaces que llevo categorizando desde hace un par de años, en los que hay tutoriales, información sobre modelado, sobre animación, sobre programación. Hay muchísimos enlaces y irá creciendo, o sea que la podéis visitar a lo largo de años. Lleva 2 años, de momento no se ha caído ni se ha perdido la web. Y si queréis contactar conmigo, pues aquí están también mis perfiles, mis redes sociales, j.mp/soroalfredo, y ahí está mi Twitter, que es donde más fácil me podéis encontrar, y otras canales de YouTube y demás. Y ahora os enseño cómo está hecho esto, que es nada más que un... Sí, dime. Sí. Sí. Claro. Sí, te lo voy a demostrar con una imagen, yo creo. A ver si me sale. ¿Te convence? Quiero decir, aquí tenemos el frontal, lado derecho, lado superior y en perspectiva. Esto está en ortogonal. De ese modo, el diseño ortogonal es como el AutoCAD, ¿no? No sé, sí. Depende claro, depende de lo que estés acostumbrado, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí a usar Photoshop, por ejemplo, el tema de las capas y demás, y luego me fui a GIMP, ¿no? Y era un poco distinto, pero gracias a haber aprendido Photoshop supe enseguida a usar GIMP, y ahora no uso otra cosa que GIMP. Entonces yo creo que este caso puede ser lo mismo. Al principio puede que te cueste encontrar dónde está cada cosa, pero es muy simple: hacer puntos, hacer polígonos, es para esto, para lo que se ha hecho, para hacer diseño. Sí, sí. Y de hecho tiene también la función de, que esto no lo he sacado, de editar directamente dibujando dibujos 2D. O sea, puedes hacer animación como 2D. Luego sí que se puede hacer relieve y más cosas, pero eso ya es abierto a la imaginación de cada uno. Entonces, sí. Hay bibliotecas en la web que os he pasado. En la web que os he pasado hay enlaces a bibliotecas de objetos.
Sí, exacto. No todos somos artistas y normalmente siempre va a haber alguien más experto pues en hacer animación o alguien solo que le gusta modelar. Hay bibliotecas de colecciones de objetos, colecciones de escenas, la web de Blender de casas. Bueno, ahora veremos si me da tiempo de cargar la pedrera de Barcelona de Gaudí, está hecha en Blender. De todo, o sea, es que Mario antes ha dicho, y me ha sentado un poco, que Blender no es muy conocido. Si entráis en YouTube, ponéis Blender, vais a encontrar creaciones hechas de todo tipo de cosas, y tutoriales, información, de todo, de todo. O sea, hay muchísima información con Blender. Y, y se emplea para, ya he explicado un poquito por encima, ¿no? Para muchas cosas, pero es que no hay que, o sea, yo tenía que haber empezado diciendo, ¿para qué sirve Blender? No, la pregunta difícil de contestar es ¿para qué nos sirve Blender? Depende de tu imaginación, o si no tienes imaginación, precisamente te sirve para expresarte mejor, porque puedes hacer un dibujo, hacer una imagen y explicar pues algo que se te ha ocurrido, una idea, ¿no? Entonces, bueno, os explico más que nada porque lo tengo abierto. Esto simplemente es un plano. Eso es. Yo puedo echarme para atrás a la velocidad más rápida o más lenta, así vemos la escena desde más lejos, o acercarme. Estoy haciendo uso de un modo de mover la cámara que es muy útil y muy sencillo, sobre todo para los que juegan a videojuegos, porque estoy usando las teclas W, A, S, D, que son para WS, adelante, atrás, A, D, izquierda, derecha. Luego hay otra para subir y otra para bajar, y con la rueda del ratón controlo la velocidad. Puedo hacer que vaya más deprisa para llegar antes, o bajarle la velocidad para mayor precisión a la hora de moverme más despacio. Esto está hecho pues con un simple cubo, con un macro que está muy sencillo de programar. Cuando le doy a una tecla se mueve el cubo a izquierda o a derecha. Luego tiene un plano con el personajito de Goku, que son 3 simples fotogramas, y ese objeto ahí redondo que se ve es que cuando lo toca se activa la música. Y así, simplemente. Luego le he añadido otra tecla para hacer que sea invisible el personaje, para que no entorpezca la presentación, y otra tecla para que active o desactive la música. Estos juegos se pueden exportar como un ejecutable y se podrían visualizar en cualquier plataforma, sea Windows, sea Mac o sea Linux, independientemente de usar el programa o no. Y bueno, instalarlo yo creo que no tiene mucho misterio, es simplemente irse a la web blender.org. Ahí tienes la versión para Linux, Mac o Windows, la que quieras, versión 64 bits si tu ordenador es potente y moderno. Le das a abrir y se instala. Voy a salir incluso, a ver, Blender, y una vez que lo tienes instalado, este es el icono. Estamos en la versión 2.79 que salió en septiembre de este año. Luego os hablaré si da tiempo. No, no da tiempo. De la 2.80. La 2.80 saldrá el año que viene y va a mejorar el motor de renderizado. Aquí veis que pone Blender Render, es el motor de render interno. Luego está el motor de videojuegos y luego está el motor de render más fotorrealista, que es el Cycles, que es el que voy a usar ahora para hacer una prueba. Por lo general viene ya preparado con una disposición con un cubo. Lo más habitual si vais a un museo de arte y veis cuadros por todas partes es este tipo de vista, un sujeto, la luz arriba a la derecha. Así que este es el modelo por defecto que viene en Blender. Si no os gusta, le dais a borrar y dices fuera cubo. Queréis añadir un objeto, tenéis varias primitivas: un cono, un círculo, toroide o Suzanne, que es la mascota de
de Blender que se puede rotar en cualquiera de los ángulos X, Y, Z, así, o hacerlo más grande o más pequeño, moverlo sobre un eje u otro. Y bueno, como tenemos muy poquito tiempo, un truco importante es darle al espacio. La tecla de espacio te permite buscar pues funciones. Cubo, añadir un cubo, muy bien, pues le das y ya tenemos un cubo. El programa en inglés, podemos venir aquí a opciones de file, ¿no?, donde pone User Preferences. No es árabe, no es chino, es unas letras que se pueden entender. User Preferences, y nos vamos a la pestaña System y bajamos, a ver, aquí hay que activar donde pone Fonts, International Fonts, eso es. Y aquí en Language elegimos, si queremos, español from Spain, vale. Y si yo activo aquí interfaz, el programa está ahora totalmente traducido en español, toda la interfaz, pero no os recomiendo que activéis esta función. Podéis activar esta de Tooltips, que son las descripciones que aparecen cuando el puntero de ratón está sobre cualquier botón, cualquier widget o cualquier control, que en español os explica qué es lo que hace cada función. Y el interfaz, dejarlo en inglés, porque si vais a seguir un tutorial, aunque sea de un portugués o de otro español, el interfaz vais a ver que lo tiene en inglés, y entonces si os dice pulsar en Tooltips y vosotros tenéis descripciones, pues os vais a liar y decir, ¿dónde le doy? Si aquí no pone Tooltips, pone descripciones. Pues eso, con cualquier función te puedes perder. Blender, como he dicho, es extensísimo, tiene muchísimas opciones. Tiene unas extensiones, por ejemplo, para que muestren qué teclas está pulsando, que viene muy bien para los tutoriales en todo momento. Y es que, a ver, no da mucho tiempo. Vamos a darle al render. Aquí hay una función que me permite mostrar los objetos con texturas, solo modo alambre, o bien ya renderizado. Pero esto es tiempo real, no estamos haciendo un render a toda calidad, ¿no? Entonces podemos verlo ya renderizado. Por aquí, si le doy a añadir una textura, puedo cambiar el color del cubo, que es lo que tenía seleccionado. Si me voy a Susan, le puedo añadir otra con otro color. Ahí. Y lo suyo sería añadir una luz. Hay una luz, pero en Cycles creo que no funciona perfectamente, porque está en constante evolución el programa. Y lo que hay que hacer es añadir un objeto plano. A ver, que tendré por aquí. Ahí está. Lo voy a subir para arriba, así, y voy a darle una textura de emisión de luz. A ver, ahí. Y ahora en tiempo real puedo observar el efecto que hace dándole más fuerza a la luz. Y verlo desde la cámara o mover la propia cámara, como hemos visto antes, como si fuera volando con un juego. No, pero lo hace bastante bien, pese a que es un ordenador con una gráfica de 512 megas de memoria gráfica. Si yo dejo un rato, en pocos segundos va mejorando la imagen. Actualmente está configurado hasta cierto límite de calidad, pero hay unas funciones, esto es cuestión de ir aprendiendo y viendo de mucho tiempo, ¿no? Y encontramos aquí un muestreado, es decir, bueno, si yo le pongo aquí esto más grande, a ver, eso, 0 en preview, significa infinitos muestreados, y así el grano que sale con Cycles, este motor de render, pues va desapareciendo, ¿no? Es más rápido. Y dices, vale, pues con 50 muestras o a veces con 1000 necesita, depende de la cantidad de polígonos y como le dé la luz, pues se ve bien. Pues vienes aquí y dices, quiero que el render se haga con tantas muestras, con 100, con 50, y te crea más calidad.
No quiero terminar la charla sin echar un vistazo a... Sí, vamos a ver si eso va, pero vamos a esperar un momentito porque como es poco potente, es posible que se quede a medio... Bueno, pero vamos a ver, sí, con 4 GB de RAM yo creo que irá. Esto es el compositor, esto es para animación, se pueden hacer, pues eso, que los objetos tengan puntos clave o fotogramas clave de un punto a punto. Epa. Back to previews. Ahí estamos. Vale. Esto es para edición de vídeo, esto es para la edición de las texturas que hemos explicado antes del desplegado, y esto para programar. O sea, todas las funciones que tiene Blender, cualquier botón, si yo pongo el ratón sobre uno de los botones, aparece abajo la función Python. Eso se puede quitar si no vas a usarlo en la configuración, pero si quieres programar, pues te explica qué comandos hay que usar para hacer lo mismo que hace ese botón. Y el motion tracking, que es el tema de, pues por ejemplo, grabas un vídeo, grabas una calle, luego traceas puntos de esa calle y puedes incrustar una imagen, por ejemplo un socavón o cosas así, que ahora mostraré algún ejemplo. Esto es el 3D para... Este es el motor de videojuegos, lógica de videojuegos, con lo que he hecho lo otro. Y esto es la pantalla, el visor principal de 3D. Hay muchísimas funciones, a ver, NT, que nos va a dar pues para elegir el diafragma de la cámara, para hacer que tengan pues unas propiedades u otras cada elemento de Blender. Es de los más complejos que existen. Vamos a ver si puedo cargar algunos ejemplos. Vamos a ver. Aquí. Mejor aquí. A ver. Aquí está, la pedrera. 73 megabytes ocupa la escena. Casi 74. Bueno, la versión estable funciona bastante bien. Ya la ha cargado. Casamila, Popularly, La Pedrera, Quarry en catalán, Carles Modernista, Welding, sí, disfrútalo. Esta escena tiene varias cámaras y creo que se puede seleccionar una u otra, o simplemente salimos y la exploramos normalmente. Y como veis, ahora está en modo con texturas, con las texturas bajas, ¿no? sin texturas ni luces avanzadas. Así lo vemos mejor. Pero si le doy aquí, renderizado, está con el motor de render de Cycles. Y darle le he dado. el tema es claro que requiere un poquito más que 4 GB y 512 de DDR, pero poco a poco te lo muestra. He escogido la escena nocturna, lo cual es más complicado porque tiene más grano. Hay otra que se puede encender el sol y se ve con más luz, pero bueno, veis que poco a poco, en pocos segundos, es que esto hace años era impensable, ¿no? Una escena así, y más en la resolución que esté ahora, no sé si es 1024 por 768 o algo así. Aquí se ve un poquito mejor, no obstante, si queréis echar un vistazo como se ve en el monitor del portátil, podéis pasar libremente. Pero bueno, no hay mucho más misterio. O sea, el programa renderiza. El nuevo motor de render que están preparando más que un motor de render, sí es un motor de render, pero según el motor de render que usáis, las funciones de modelado cambian un poco, cambian ligeramente, y de textura y demás. Entonces el nuevo motor de render, que se llama Eevee, o sea, todo es EVEE, va a ser en tiempo real
y sin estos ruidos que hace, estos puntitos de ruido en la imagen. O sea, funcionará tal cual, aprovechando al máximo la potencia de la tarjeta gráfica, y permitirá pues que mucha más sencillez a la hora de modelar. O sea, van a cambiar bastante el interfaz, aunque siempre será parecido a como ha sido todos estos años, y va a ser tan fácil modelar y añadir cosas y quitar que cualquiera podrá hacer sus propias películas, yo creo. Sí, vamos a mostrar un vídeo hecho con Blender, a ver, o algún otro objeto menos complicado que este. Y sí. Frescos. Aquí podemos ver un render en tiempo real sobre el visor del programa de refrescos con texturas fotorrealistas. En poco más de 17 segundos ya tenemos casi la base de los objetos iluminados con transparencias, ¿no? Con líquidos. Y bueno, como este ordenador va un poquito despacio, lo que sí que voy a poneros es alguno de los vídeos que tengo por aquí preparados, hechos con Blender. Podéis llegar a hacer algo tan impresionante como esto. A ver, impresionante era una broma. Está muy bien, o sea, se lo ha currado. Pero para currárselo bien, mejor este otro vídeo. Este otro es un fan de la animación de Hayao Miyazaki, y ha cogido y ha hecho una animación como homenaje a las películas de Ghibli. Y hace una vía de tren, movimiento de cámara, sincronizando la música con las luces. Como elemento principal, la casa que sale en la película El viaje de Chihiro, la casa de baños, que la ha modelado con polígonos con mucha definición. Previamente hizo un modelado básico para crear la animación con el propio Blender, para ver cómo iba a quedar, y usó un software de composición de imagen, que en este caso no ha usado Blender, pero lo podía haber hecho perfectamente en Blender, para incorporar las imágenes que sacó de Blu-ray de las películas diferentes que salen en la animación. El movimiento de cámara, los objetos 3D, todo está hecho con Blender. Todo lo que es 3D. Y
la imagen que es 2D se puede solapar con el compositor de Blender también. ¿Os ha gustado? Todo lleva un trabajo tremendo de la composición, también se hace con Blender, o sea, hacer las máscaras alrededor de los dibujos. Y claro, ha usado otro motor de render, no los que trae Blender. En Blender también podéis incrustar el de Pixar. Pixar Animation ofrece uno que se llama Renderman y se puede usar en Blender también. Hay con licencia para uso personal y también pues para uso comercial, que tienes que pagar. Y se puede usar en Blender. Este tributo a Hayao Miyazaki, por ejemplo, lo ha usado un software comercial para hacer los renders de las texturas y demás. Y lo que es el compositor ha usado otro programa que es también software libre. En YouTube está en los enlaces que os he pasado, si os habéis tomado nota del j.mp/